muchas gracias al Comité Académico Nacional por la organización del evento y sobre todo por la connotación e importancia que viene teniendo el tema de la RAN como un problema de salud pública. Las enfermedades infecciosas emergentes, sobre todo aquellas que son de origen zoonótico, están teniendo un gran impacto y una magnitud y una repercusión mundial sin precedentes. Y para muestra lo que acaba de suceder con el tema del COVID. La acción desde el punto de vista de una salud, en la integración no solamente de salud pública, sino también en salud animal y sobre todo la integración en el medio ambiente es un problema o una solución emergente que tenemos que tomar en cuenta para poder abordar y mitigar estos problemas de la RAN. La resistencia a los antimicrobianos no solo tiene un impacto clínico, no solo tiene un impacto microbiológico, ni tampoco tiene solamente un impacto de tipo epidemiológico. La resistencia a los antimicrobianos tiene un impacto económico sin precedentes en la historia. Este estudio que le estoy presentando ahorita, que fue el último estudio que hiciera la RAN, el Banco Mundial en temas de resistencia antimicrobiana, y fue en el año 2017, inclusive prepandémico, si ustedes notan, para el año 2050, el tema de la resistencia antimicrobiana habrá arrastrado a la pobreza más de 28 millones de personas. Y sobre todo, lastimosamente, en los países de renta baja como somos nosotros en este caso. Para entonces, el mundo necesitará un presupuesto de casi 3.000 millones de dólares para poder mitigar y para poder revertir el tema de la resistencia a los antimicrobianos. Siempre que hablamos de resistencia antimicrobiana, y este autor, O'Neill, que fue el que hizo un estudio de estimación lo más cercano al impacto de la RAN, o sobre todo en el tema de mortalidad por microorganismos multidrogos resistentes, siempre hablaba que para el año 2050 10 millones de personas estarán expuestas a la muerte por microorganismos multidrogos resistentes justamente por el tema de la RAN, considerando que cada 3 segundos morirá una persona por RAN. Lastimosamente, con el tiempo, este escenario creo que se ha hecho mucho más cerca y para el 2050 no van a haber 10 millones, posiblemente hayan muchos más y estas cifras se acercan cada día más a la realidad que hoy tenemos. En este estudio, de los que todos hablamos cuando hablamos de la RAN, valga la redundancia, inclusive habló la doctora Pilar Ramón, es uno de los estudios que marcó más la carga global de la RAN a nivel mundial. Y fue un estudio prepandémico. Lastimosamente, los ejercicios estadísticos que se hicieron aquí no pudieron lograrse o compararse después de la pandemia. Y digo esto porque la pandemia facturó muchísima RAN y cambió inclusive el curso de los microorganismos para convertirse de multidrogos resistente a extremadamente resistente, pasándole factura, lógicamente, a todos los presupuestos de los sistemas de salud. En este estudio, más de 80 combinaciones farmacoterapéuticas se implementaron con el objetivo de mitigar la RAN y fueron fallidas. Y 23 microorganismos tomaron protagonismo justamente en esta historia para producir enfermedades con desenlace final. También, como pueden ver, facturó más de 5 millones de muertes relacionadas a la RAN y 1.27 millones de muertes directamente relacionadas a la RAN. Aquí se rompieron todos los esquemas, porque siempre la malaria, la tuberculosis, inclusive el VIH, llevaban la bandera en las que facturaban más muertes en los sistemas de salud. Sin embargo, la RAN se apoderó de ese puesto. Y cuando yo termine de hablar esta charla, habrán muerto más de 2.000 personas por resistencia antimicrobiana alrededor del mundo. Ese mismo estudio pone en evidencia el impacto que tiene la RAN, sobre todo en la región que nos concierne, que es la región LATAM, Latinoamérica. Los puntos de corte que se utilizan para los analizadores bacteriológicos normalmente son centrados a Norteamérica y a Europa. Nosotros establecemos los puntos de corte a través de la vigilancia epidemiológica de la RAN, como hemos hablado y se está hablando, que es el sistema, o en este caso la Red Latinoamericana de Vigilancia de la RAN, que es RELABRA. Pero eso nos da la pauta de que la mortalidad en todas las edades atribuibles a la resistencia bacteriana, en este caso, cobran importancia. Y sobre todo, aunque ustedes no lo crean, la población más joven es la que está muriendo por RAN.
lastimosamente la interacción en el medio, la cantidad de alimentos, la cantidad de carne, etcétera, que viene inclusive ya con trazas de antibióticos, está creando resistencia inclusive a los carbapenémicos. Muchos muchachos jóvenes entran a hospitales, nunca en la vida han estado ingresados a un hospital, nunca en la vida han tenido una infección, abocan una infección por MDR y no se puede revertir porque ya llevan resistencia propia a carbapenémicos inclusive. Si ustedes pueden ver ahí, en Latinoamérica, 72 personas de cada 100.000 personas mueren por RAM. En los grandes síndromes clínicos atribuibles se encuentran justamente los síndromes respiratorios bajos y en este caso la neumonía. Nosotros tenemos un escenario que no es muy favorable porque somos un país pequeñito y desde el punto de vista de mitigar y abordar la RAM se nos complica porque no podemos diferenciar mucho qué pasa entre la comunidad y qué pasa en los hospitales, porque lo que es comunitario es hospitalario, con la diferencia que llegan a los hospitales para quedarse y darnos problemas. Pero así estamos en el país. Pero normalmente los grandes síndromes clínicos son las infecciones asociadas, las infecciones respiratorias bajas y sobre todo la neumonía en este caso, las bacteremias, las infecciones intraabdominales. Y los principales microorganismos no dejan de ser, digamos, los mismos que circulan a nivel del mundo y que nosotros los tenemos también presentes. Si ustedes notan, tanto las causas que fueron atribuibles, en este caso, a las muertes, como las que fueron relacionadas a la muerte por RAM, son los mismos microorganismos causantes, unos con mayor y mejor tolerancia y otros con mayor o mejor respuesta a los antimicrobianos que hoy utilizamos. En el país no pasa lo diferente. En el país sucede lo mismo que está sucediendo en el mundo completo y sobre todo en la región. Las primeras causas de infecciones asociadas a la resistencia a los antimicrobianos son las infecciones respiratorias bajas, sobre todo la neumonía, son las infecciones intraabdominales. Lastimosamente en el país tenemos un alza de la enfermedad renal que obliga a los pacientes a estar con dispositivos para poder hacerse procesos de recambio y sus diálisis peritoneales y son puertas abiertas para este tipo de situación. Las infecciones de vías urinarias y las infecciones del torrente sanguíneo un 2%. Los principales microorganismos también siguen siendo aquellas enterobacterias que están al interior de los hospitales, los mismos microorganismos, los cocos gram positivos, con patrones diferentes de resistencia, como en este caso las meticilinas, y aquellos bacilos gram negativos no fermentadores, como es el caso de la Pseudomonas aeruginosa y la Cinetobacter baumannii, que nos están dando realmente bastante problema, porque a raíz de la pandemia cambiaron sus propios mecanismos de resistencia o sus propios genes de resistencia para convertirse en productores de metaloenzimas sin tener mucho que hacer desde el punto de vista del abordaje terapéutico. Esto que le voy a dar es simplemente un pincelazo general, no estamos desagregando infecciones de ningún origen, sino para que tengan una idea en un comportamiento general de la resistencia en cuanto a estos 5 microorganismos que estamos viendo hoy día y que son los causantes de las infecciones a nivel país. Nótese que, por ejemplo, en el caso de los patrones de susceptibilidad, resistencia para la Escherichia coli, que es muy común, casi lo que ven en rojito es todo el mecanismo de resistencia. Quiere decir que desde la familia, desde las cefalosporinas, desde los betalactámicos hasta las cefalosporinas de tercera generación son resistentes. Quiere decir que tenemos cualquier producción de betalactamasas como mecanismo de resistencia. En el caso de la Klebsiella pneumoniae, que es otro de los microorganismos que tanto trabajo nos da en el medio, felizmente no tenemos genes de KPC, que es uno de los más agresivos que tiene la Klebsiella, pero sin embargo es productora de betalactamasa y últimamente está produciendo metaloenzimas para generarnos otro problema en la mitigación por el tema de las combinaciones antimicrobianas. En el caso del Staphylococcus aureus, el 77% de los aislamientos que tenemos en el país son meticilinos resistentes, o sea, todas las oxacilinas y penacilinas se quedaron en el olvido, teniendo que abordar a estos pacientes, lógicamente con algunos folatos o con clindamicina, que lastimosamente durante la pandemia subió la resistencia más de un 44%, pero que al mismo tiempo fue uno de los antibióticos que nos generó más infección al interior de los hospitales por colitis pseudomembranosa o por infección por Clostridioides difficile. Entonces, tenemos varios problemas en el país que hay que resolver y que realmente nos traen impactos fuertísimos al tema de la salud pública en contención de la RAM. La Pseudomonas aeruginosa es otro de los microorganismos que vive y se instala al interior de los hospitales y que nos cuesta muchísimo trabajo poder revertir.
Lastimosamente también los mecanismos que ellos tenían como mecanismos de defensa eran los mecanismos de impermeabilidad, pero hoy día también son productores de metaloenzima. Por tanto, la tendencia a tener cefalosporinas de tercera generación con inhibidores de beta-lactámico asociados a monobactámicos se vuelve la estrategia de rigor para poder revertir estos casos. Y en el caso de la Acinetobacter baumannii nos quedamos sin palabras. El Acinetobacter baumannii es un microorganismo súper agresivo que llegó para quedarse y que cuando recuerdo la OPS en octubre del 21 nos pasó una alerta sobre los mecanismos, supuestamente el doble mecanismo de resistencia de la Acinetobacter baumannii. Ya para eso teníamos Filmariah en el país y en una bacteriemia de un paciente no teníamos doble mecanismo, teníamos triple mecanismo de resistencia. Teníamos NDM, teníamos BIN y teníamos IMP para los conocedores. Entonces, en este punto, la resistencia a los antimicrobianos se nos vuelve un problema de salud mucho más allá de lo que ustedes imaginan. Esto es una pandemia de tipo silente que impacta muchísimo el tema de los presupuestos, sobre todo hospitalarios y la permanencia prolongada de los pacientes. No les voy a dar una clase de bioquímica, simplemente le pongo esta lámina como referencia porque lo que estamos viendo hoy día, independientemente que la resistencia antimicrobiana es todo para los agentes biológicos, hablo de virus, hongo, bacterias, parásitos, lo que nos enfocamos porque lo que nos factura más daños es lógicamente la resistencia bacteriana. Y esto que ven ahí como una cosita general que le estoy tratando de indicar, son enzimas que producen las bacterias como mecanismo de resistencia que hidrolizan a los beta-lactámicos, que es la familia más grande de antimicrobianos, y los carbapenémicos, que son subunidades de esta familia de los grandes beta-lactámicos, que son los que hoy tenemos en los hospitales o en el Sistema Nacional de Salud para trabajar. En base a eso, yo quiero mostrarles entonces cómo es el tema de mecanismos de resistencia. ¿Por qué es importante los mecanismos de resistencia en el país? Por dos cosas. Una, porque permite manejar guía farmacoterapéutica o crear guía farmacoterapéutica basada en la evidencia o en el empirismo. Otra, porque si estos pacientes vienen, digamos, con un cuadro séptico en el cual no coopera su sensorio, tenemos la posibilidad de poderlo mitigar con el empirismo. Y otro, porque además de eso nos permite hoy día a través del Sistema Nacional o del SIAP, que es el Sistema Digital Integral de Atención al Paciente, poder sobre el expediente electrónico que estos pacientes contienen un gen de resistencia para en el retorno al hospital poder tomar captación rápido y medidas de aislamiento al interior de la institución. Eso lo estamos tratando de lograr con la Dirección de Monitoreo Estratégico para implementar un tipo de flash en el expediente electrónico. En el caso de la Klebsiella pneumoniae, el principal mecanismo es la producción de metaloenzima y las BLE. Y en el caso de la Pseudomonas aeruginosa, resistencia, o sea, el principal mecanismo es impermeabilidad, que no permite que entre al interior de la bacteria ni el meropemen ni el imipemen, o sea, los carbapenémicos que tenemos hoy día, y se le asocia recientemente la producción también de metaloenzimas. Y en el caso de la Acinetobacter baumannii, tradicionalmente eran las oxacilinasas, la OXA48, el mecanismo de resistencia que nos obligaba a hacer un tratamiento compuesto con polimixina, altas dosis de sulbactán y tal vez agregar un tercer componente, pero hoy por hoy el primer mecanismo que tiene la Acinetobacter baumannii son la producción de metaloenzimas. Y las metaloenzimas solo se pueden mitigar con combinaciones estratégicas como, por ejemplo, ceftazidima-bivactán, más Astrionan. No hay otra manera de revertirla que no sea de esta manera. Finalmente, este slide se lo traigo porque llama la atención que medicamentos como el cestalozano tazobactam o el imipemen relebactam, la ceftazidima-bivactam que recién tenemos en el país y el cefiderocol, que son cefalosporinas de sexta generación, que se supone que tienen ya gran impacto, no la tenemos en el país, ni en la región, ni en Latinoamérica, y miren la cantidad de mecanismos de resistencia que ya va creando. O sea, el panorama que se nos viene encima es realmente bastante preocupante. ¿Cómo medimos la vigilancia de la RAN en nuestro país? A través de estos indicadores de importancia. Tratar de reconocer cuánta resistencia hay por parte de las enterobacterias, los carbapenémicos de uso común, cuántos enterococos tenemos resistentes a la vancomicina, porque no es solamente la alerta sanitaria de una resistencia de un determinado microorganismo a una determinada medicamento, sino que, por ejemplo, en el caso de la vancomicina,
la resistencia a los enterococos genera resistencia inducida a la familia de los estreptococos, a la familia de los estreptococos piógenos, Streptococcus galacti, que tanto problemas nos da en el tema pediátrico, y también se sigue convirtiendo el Staphylo aureus en más agresivo sin contar el coagulasa negativo. Klebsiella pneumoniae, como pueden ver, y la Escherichia coli son productores de beta-lactamasas de espectro extendido en un porcentaje altísimo. Eso quiere decir que la familia de los beta-lactámicos como grupo de antibióticos está descartado en este manejo. Como observación general para el país, parece que son pinceladas, las enterobacteriales productores de carbapenemasa y bacilos gram negativos no fermentadores siguen siendo los principales microorganismos generadores de multiresistencia acá en el país. La Escherichia coli y la Klebsiella presentan mecanismos combinados de resistencia, MBL y beta-lactamasa de espectro extendido. Acinetobacter baumannii es considerado un microorganismo polidrogo resistente en este caso, con una alta tasa de mortalidad y con nuevas combinaciones de carbapenemasas de tipo metaloenzima, que es la que hemos venido hablando. El Staphylo aureus produce muchas infecciones locales y, por supuesto, el comportamiento para él es meticilino resistente, como dijimos, casi un 80%. Y la Pseudomonas aeruginosa, su principal mecanismo es, en este caso, los carbapenémicos, la impermeabilidad a los carbapenémicos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como país? Porque vale la pena también indicar que todo esto es un problema que genera estrategia y toma de decisiones y abordaje. Hemos tratado de configurar un poco los principales campos de acción para mitigar la RAN, que son justamente la vigilancia a la prescripción correcta o adecuada de los antimicrobianos al interior de las instituciones que prescriben, inclusive comunitarios, y la vigilancia a aquellos indicadores de las infecciones asociadas a la atención sanitaria. ¿Por qué razón? Porque dentro de los hospitales es donde más infección por microorganismos multidrogo resistente existe y es donde más mal, aunque no lo crean, se prescriben los antibióticos. Para eso se ha creado el Sistema Nacional de Vigilancia, creado por nuestra oficina, a lo cual hemos llamado cariñosamente SINAVIXI, porque incluye no solamente, incluye todo el componente, que es a través de este tabulador donde se descargan todos los comités de prevención y control de infecciones, de los cuales muchos actores estratégicos están con nosotros hoy aquí día, y también contamos con el consumo de antimicrobianos a través de la cuantificación de dosis diarias definidas sobre esos hospitalarios, que nos permite ver el consumo por familia de antibióticos de cara al abordaje o a la prevención. En una institución donde se prescriba más de 80 dosis diarias definidas, por ejemplo, de ceftriaxona, que es algo tan común, ipso facto, nosotros mismos con la prescripción estamos generando mayor resistencia a los betalactámicos, mayor resistencia, lógicamente, a los estreptococos, en este caso, por producción de betalactamasa, y, por supuesto, montón de betalactamasa de espectro extendido, y es lo que más se prescribe. Y por lógica, lo mejor que tenemos hoy día es este programa, lo que todos hacen mención, que es un orgullo nacional. Hicimos el lanzamiento de nuestro cubo la semana pasada, porque es un sistema de vigilancia sin precedentes en la historia. Tratamos de conectar los 43 analizadores bacteriológicos que están en toda la red nacional de hospitales y el Seguro Social para tener una vigilancia al día a través de esta herramienta tecnológica que genera la Dirección de Tecnología del Ministerio de Salud, y con la vigilancia y supervisión de la Oficina Nacional de Enfermedades Infecciosas en el componente de vigilancia a la RAN. Esto no solamente nos permite ver los perfiles de susceptibilidad a resistencia, para inclusive detectar aislamientos de microorganismos que no son comunes y que causan problemas. Recuérdense que otros enterobacteriales, hablo en este momento de Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia, inclusive Serratia marcense, están contaminando soluciones desinfectantes al interior de los hospitales, produciendo infecciones asociadas a la prestación de manera silente, dando impacto y cobrando vidas. Eso es un tema importante que nos permite este cubo en 24 horas levantar las alertas, y no precisamente como antes sucedía. Y hoy día el FilmArray, que es un analizador molecular, que no lo tenemos en todos los hospitales, tiene el Hospital del Salvador, tiene el COSAN, y recientemente se implementó en el Hospital de San Miguel, pues vamos a tener la vigilancia también de los genes de resistencia asociadas al cubo bacteriológico. Con eso tenemos varios panoramas, no solamente los perfiles de susceptibilidad a resistencia a los microorganismos de mayor aislamiento, sino también los genes de resistencia que nos permiten tomar conducta, no solamente para el empirismo, sino también
para la elaboración de guías farmacoterapéuticas específicas justamente para revertir la RAN y prescribir basado en la epidemiología local. Y como dijo la doctora Pilar, nuestro país está insertado a la vigilancia hace más de 20 años a través del Laboratorio Nacional de Referencia con el sistema RELABRA, que es la red latinoamericana de vigilancia, donde un porcentaje de todas las muestras que se aíslan en los hospitales se envían al Laboratorio Nacional de Referencia, ellos la tamizan, le filtran y a su vez esas cepas viajan al Laboratorio Centinela, como es el Instituto Malbrán en Buenos Aires, para crear los nuevos puntos de corte de los equipos y analizadores bacteriológicos para medir la susceptibilidad intermedia y la resistencia a los microorganismos. También creamos la Comisión Nacional para la RAN, entre la cual tiene varios ejes estratégicos y que utilizamos como instrumento nuestro Plan de Acción Nacional que tanto se ha hablado, y que una de las primeras líneas estratégicas es justamente el estudio de la RAN, la investigación, y parte de ese producto es el Comité Académico Nacional de la RAN, que está conformado y que son los autores estratégicos para que la actividad de hoy día se lleve a cabo. Queremos más de este componente, queremos introducir, sé que cambiar pensums y cambiar currículas universitarias es muy difícil, pero modificar un poco los pensums en el buen sentido de la palabra, poner algo lectivo que no sea de mucha importancia y incluir un poco la RAN hasta que podamos tener la autoría en el tema de los pensums de las carreras universitarias en temas de RAN. Y por último, como recomendaciones finales, prevención y control a todas las infecciones asociadas a la atención sanitaria en la era de la multiresistencia, prescribir los antibióticos basados en la epidemiología local. Esto permitirá inclusive lo que hemos venido hablando, el abordaje terapéutico desde el punto de vista empírico, establecer una correcta interpretación de los aislamientos y sus antibiogramas, implementar en todas las casas de salud el programa de optimización de uso de antimicrobianos, utilizar los conceptos de colonización e infección clínica de manera correcta para el abordaje y sobre todo elevar la adherencia a la tasa de mano. Porque como yo siempre digo, mañana quien pueda estar muriendo en un hospital puede ser su mamá, su papá, su propio hijo por una infección por MDR o nosotros mismos en el ejercicio de nuestra profesión. Por tanto, el control y la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Muchísimas gracias.